Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lorena Muñoz. Bueno, es como que tuvimos ya una conversación espontánea, demasiado larga, ya estamos agotados. Hasta nos vamos. Bueno, siempre hago la misma pregunta, que es si tenés noción en qué momento registraste el cine. Qué pregunta, porque uno siempre tal vez tu recuerdo más lejano. No, yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo en cuanto al cine era ir en Aedo, que es el barrio de mi abuela y de mi mamá. Nosotros vivíamos en Capital, pero yo iba a Aedo los fines de semana y todo el verano, o sea, parte de diciembre, enero y febrero, cuando no nos íbamos de vacaciones, pero el resto del tiempo lo pasaba en Aedo. Era muy feliz. Mi abuela tenía una casa antigua que tenía un jardín como de 60 metros, con árboles frutales, pileta. Bueno, era un espacio de mucha libertad para mí, ¿no? De salir en bicicleta, irme y volver a la noche, jugar a las escondidas por ahí 3 cuadras a la redonda, ¿no? Con todos los chicos del barrio. ¿Vivías en un departamento en Capital? Claro, acá vivía en un departamento. Eran las vacaciones, ¿no? Sí. Y me iba a Edo y era eso, la libertad. Y me acuerdo también del primer cine, que era el primer cine al que yo fui, que era el Gran Rex de Aedo, hoy convertido en banco, y como pasa con muchos de estos casos. Y me acuerdo como experiencia, no sé qué película veía, porque lo que más me gustaba era como ir al cine, no sé si iba a ver una película en particular. Iba como a ver el continuado. Veía 3 películas, entraba de día, salía de noche, solo eso sé. Y íbamos con un grupito de amigos de ahí del barrio. Y me acuerdo, sí, más que la película, me acuerdo de algo que creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo, que aparte hace muy poquito lo descubrí, me había olvidado, que es que detrás de la pantalla había una puerta. Y que cada tanto, imagínate, todo el día que estaba ahí adentro, no sé, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, en algún momento alguien abría y cerraba esa puerta y se prendía una luz adentro y alguien entraba y salía. ¿Y vos la detectabas a través de la pantalla? Se veía a través de la pantalla eso. Ajá. Entonces recuerdo como también como que era una película dentro de la película. Claro. Había como algo como muy misterioso en eso. Y hace muy poquito tiempo me enteré hablando con Walter Cornaz, que es un actor pero que también es director de arte y fue director de arte de mi última película. Hablando con él, que también es de Aedo, él me contó que esa puerta lleva a un negocio de comidas que estaba al lado y que ese negocio de comidas era de los padres de Walter. Mirá. Sé que me pareció como increíble, pero bueno, ¿qué hacían entrando y saliendo? No, pero aparte lo simbólico de una puerta que esté atrás de la película que vos estás viendo y que terminaste trabajando del otro lado de la cámara, ¿no? Total, hay como una cosa media mágica ahí, ¿no? Que te haya llamado la atención. Es como otra dimensión, ¿no? También digo, el cine tiene que ver con eso, con las puertas, con abrir a otros espacios virtuales, yo qué sé. Para mí, la construcción que yo hacía, siendo muy chica, de lo que había detrás de esa puerta era igual que el cine. Claro. ¿No recordás alguna película en particular que te haya llamado la atención o que cuando recordás tu infancia? Me acuerdo de películas, no me acuerdo de una en particular, pero sí creo recordar mujeres que trabajan de Romero, pero no en el cine. Yo veía muchas películas con mi abuela, en un ciclo que era los sábados, creo que no sé si a la mañana o al mediodía, pero veíamos mucho cine argentino. Tele. Sí, en la tele. No me acuerdo ahora en qué canal, no sé si no era en Canal 11, en ese momento. Era Canal 11, no era Telefe. Canal 11, que tenía los sábados de Superacción y todo eso. Digo, le daba mucha... Había un ciclo de cine argentino, de cine argentino de la década más o menos del, no sé, finales del 30 al 40, al 50, ¿no? Del cine de estudios. Claro. Y yo veía mucho este cine y la verdad que lo disfrutaba un montón, bueno, hasta el día de hoy. Me volví un poco fanática del cine, sobre todo de los 30 y los 40. ¿Y tu abuela era el personaje con quien compartías esto de alguna manera? Sí, porque a ella le gustaba mucho y también conocía mucho sobre todo a los actores, a las actrices, y me iba contando y no sé, como por ahí anécdotas o cositas, que no sé, que mi abuela había nacido en 1905, con lo cual para ella el cine fue conocer a los artistas de la radio.
Claro. Entonces, ir al cine tenía que ver con eso, ¿no? Y un cine con mucha identidad nacional. O sea, ponerle rostro a esas voces que escuchaba. Exactamente, claro. La radio tenía como un rol muy importante, ¿no? Lo sigue teniendo. Yo creo que a todos nos pasa a veces estar escuchando alguna entrevista en la radio o lo que sea y Es verdad. la necesidad, capaz que en este mismo podcast alguien tiene la necesidad de vernos la cara. De vernos la cara. Así Perfecto, que no lo hagan porque pueden se van a googlear, decepcionar. Porque es lo que suele pasarte, ¿viste? Cuando muchas veces, hoy uno lo hace de forma inmediata, ¿no? Que googlea, busca imágenes de la persona que está escuchando y siempre es decepcionante. Me parece que el poder que propone a la imaginación, estar escuchando solo voces. Qué raro cuando no coincide, ¿no? La cara nunca con coincide, la voz. Nunca coincide. Yo creo que nunca coincide. Para mí siempre es decepcionante en ese sentido, no por una cuestión de belleza o fealdad, sino que hay algo como muy mágico. Vos sabés que este mismo podcast muchas veces me dijeron, che, ¿por qué no ponemos un par de camaritas? Me han ofrecido. Y yo creo que se pierde esa magia que tiene la radio de alguna manera. El podcast es como una evolución, un paralelo. No creo que la radio vaya a morir. Y me encanta. En general es en vivo, y digamos, la diferencia que esto es grabado. Pero me parece que hay una magia de escuchar voces y imaginar esos rostros que es muy interesante. Sí, totalmente. ¿Y tu abuela tenía algo que ver con el mundo artístico? Digamos, ¿cómo era culturalmente tu familia? No, mi abuela no. Mi abuela me enseñó a hacer un montón de cosas, desde dulces caseros hasta tejer, crochet también, cocinar, un montón de cosas, pero no se dedicaba o no tenía tampoco así, como que le gustaban muchas cosas, pero me parece que no sé. Mi mamá es artista plástica, pinta desde que yo, no sé, de toda la vida, desde que yo nací, que pinta, y tuvo una galería de arte durante muchos años, y mi hermana dibuja muy bien, no se dedicó a eso, pero también como que mi hermano también dibuja muy bien. Yo soy pésima dibujando, o sea que no, ni lo intento. Y mi papá era peluquero. Mira. Sí, era bastante creativo también en ese sentido. Digo, no es que murió, por eso hablo pasado, pero dejó de ser peluquero. Tiene una fábrica de colchones ahora. De resortes. Pero siempre también lo recuerdo como inventando cosas y matriculándolas, ¿no? Como en una época, por ejemplo, se puso a hacer con un médico que era una especie de socio que tenía unos aparatos de implante y diseñaron unos catéteres de implante cardíacos que... Wow. O sea, la creatividad estaba presente en la familia. Desde distintos ángulos, pero estaba así. ¿Y cómo aparece tu interés por el cine, digamos? O sea, ¿hiciste secundaria común? Sí, con muchos obstáculos en secundaria, porque era muy mala alumna, me aburría muchísimo. Esa es la explicación, porque después me fue muy fácil siempre, ¿no? Estudiar lo que me gustaba. Claro. Pero la verdad que me aburría bastante y terminé quinto año llevándome como varias materias que no rendí hasta que me metí a estudiar cine y dije, es como con título oficial. Claro, lo vas a necesitar. Necesitaba tener eso, ¿no? Como el título secundario. Pero eso fue tarde. Claro, ¿y qué pasó cuando terminaste la secundaria? Bueno, tarde, igual, ¿viste? A 24 años tarde es raro. Sí. Pero quiero decir que mis compañeros... a los 18, y la verdad que definir la vida, yo lo pienso en función hoy de mis hijos, es como una locura tener que saber a qué le vas a dedicar el resto de tu vida, que yo creo que ya nadie le va a dedicar el resto de su vida a una sola cosa. Totalmente. Pero decidir a esa edad es como una locura, ¿no? Sí. No, yo la verdad que me gustaba la fotografía, pero tampoco lo tenía tan claro, no sabía que quería, como que tenía que ver con algo creativo, pero tampoco sabía bien con qué. Y en algún momento, hablando con una muy amiga, Adela Ponce de León, una compañera del primario, que sigue siendo una gran amiga hoy también, hablábamos de esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Ella se metió a estudiar periodismo, le encantaba y yo no había encontrado como todavía qué estudiar. Y yo le dije, me gusta la fotografía, por ahí tendría que indagar por ahí. Y me dijo, ¿por qué no vas a una escuela de cine? que tengo otra amiga que está en segundo año y la verdad que le encanta y que también le gusta fotografía y parece que es muy buena la fotografía en cine. Y en realidad fui a averiguar y el día que fui a averiguar me dijeron, mira, hoy justo es el primer día de clases del año. Mira. Si querés quédate para probar, y me quedé 4 años. Esa es la historia. Enseguida y fotografía, obviamente, nunca
fue algo que pudiera ejercer, porque no soy buena. ¿Pero esto qué escuela era? El CIEVIC. Ajá. Sí, una escuela en San Telmo, que digo, en San Telmo también está la FUC, Ujú. pero que en esa época era como una escuela muy chiquita. Digo, Todavía porque no después estaba creció. la FUC aparte, creo, en esa Sí, época. ya estaba la FUC, sí. Ok. Pero bueno, yo trabajaba durante el día, iba a la noche, y aparte, bueno, estaba viviendo en San Telmo ya en ese momento, o sea que era muy cerca de mi casa también, y me gustaba esto de como una escuela que era un lugar pequeño, ¿no? Eran Ujú. 4 o 5 aulas, y éramos 20 personas, 25 personas por aula. Y, Obviamente casi todos hombres y 3 mujeres. y enseguida sentiste que estabas en el lugar correcto. Yo creo que el primer día tuve historia del cine y dirección de actores. Y fue como... Yo me acuerdo de decir, pero esto es el cine. Como, viste, no sé, no tenía ni idea de cuáles eran las áreas que componían el quehacer cinematográfico. Pero fue como abrir esa puerta, ¿no? La que estaba atrás de la pantalla. Totalmente, sí, ¿no? Y de una gran sorpresa diaria. Como eso, ¿no? De sentirte de nuevo así una niña. Me sorprendía muchísimo y la verdad que me pasó también que me sorprendió mucho lo que me gustaba guionar y que yo podía escribir también. Porque yo pensaba que el guionista estaba más vinculado como a todo lo que tiene que ver con la literatura y a veces no es así. O sea, escribir un guión no es exactamente escribir un libro. Son dos cosas muy distintas. Entonces, hay gente igual que escribe de manera literaria muy bien, los guiones, y eso también se agradece un montón cuando lo lees. Pero vos nunca te llamaba la atención la escritura en sí misma, digamos. No, Por o si sea, no me era. encantaba leer literatura, pero no me sentía que yo tenía una inquietud por escribir, pero sí escribir en imágenes y en sonidos, ¿no? Como me parecía, no sé, fue como un despertar en cuanto al guión y la dirección. En general, en estas escuelas, sobre todo cuando son más chicas, igual creo que pasa en todas, se empiezan a establecer como roles dentro de los mismos compañeros, cuando se empiezan a hacer los primeros trabajos prácticos. Sí. ¿Qué rol ocupaste? O digamos, ¿dónde te empezaste a sentir más cómoda? Porque Bueno, entraste con la excusa de la fotografía. Sí, no hay fotografía, era 3, 3, 2, 3, guión 10, 10, 10. Ah, mira. Dirección 9. Mirá. Pero Sonido 3. ¿seguías poniéndole fichas a la fotografía en algún punto? No, lo que pasa es que la fotografía me doy cuenta que hoy también me gusta muchísimo la fotografía, pero me gusta desde un plano más estético, no me gusta la parte técnica, igual que el sonido, también me gusta desde lo creativo, pero todos los aspectos técnicos, o sea, me enseñaban, no sé, la onda y... Claro, y te torrabas. Sí, decía, no, esto no es para mí. Pero la curva es sensitométrica, ¿no? Pero sí desde el aspecto creativo. Igual que producción también, me gusta, pero desde el lugar también como creativo, que yo creo que todas las áreas tienen aspectos creativos. No, lo que pasó con la escuela de cine también fue algo que yo ahora le digo a mis alumnos, que es la importancia de pertenecer a un grupo de trabajo. Qué importante que es, porque el cine es un arte colectivo. Y mi mamá, que yo toda la vida, digo, desde que soy muy chica la vi pintando y siempre pinta sola. Y si ven las exposiciones, son con compañeros, o por ahí a veces ella también participó de arte mural, entonces es un trabajo que se hace en conjunto. En general, la pintura es un arte en soledad, ¿no? Sí, te diría igual que la escritura. casi al revés, ¿no? Como que el cine es de las pocas artes que es imposible hacerlo solo. Totalmente, y por suerte también. Obvio, es porque lo más a mí lindo. me encanta estar acompañada y trabajar yo digo, con la creatividad, sumando la creatividad de todos, ¿no? De todas. Como que es muy lindo eso del cine. Y bueno, y ahí armé un grupo de trabajo, armamos un grupo de trabajo entre varios compañeros y en realidad nos pasábamos los roles, ¿no? A veces a mí me tocaba hacer sonido, pobre, imagínate. Después a veces me tocaba guión, a veces dirección. Bueno, pero eso está buenísimo porque ayuda a encontrar tu lugar. Totalmente. También. Aparte también hay que saber para después poder pedir, porque si no, yo qué sé, hay cuestiones, técnicas que si las desconoces por completo tampoco... No sé, no saber cuáles son los lentes o cómo se va a ver es algo que tiene que ver también con lo narrativo y lo estético, no solamente lo técnico. Así que era importante. Pero bueno, eso creo que fue lo más importante para mí en relación a la escuela en cuanto al aprender, fue armar un grupo de trabajo y que ese grupo fuera un grupo en el que te bancabas todo el tiempo, ¿no? Unos a otros nos sosteníamos y la madre de uno hacía empanadas porque era el catering y otro, nos íbamos como turnando y así fuimos. O sea, lo que planteaba la escuela era escribir
como una propuesta de guión para cortos. Esos guiones eran seleccionados, se seleccionaba una cantidad, no sé, 4 o 5, y después los dirigía, en general, por lo menos en mi escuela, la misma persona que lo escribía lo dirigía. Y bueno, y a mí tuve la suerte de que me tocara eso en primero, en segundo y en tercer año. Claro. Entonces, como que también tenía material, ¿no? Después para salir a mostrar y a participar de festivales por ahí con cortos, porque los había hecho en la escuela de cine. Claro. ¿Y alguno de esos cortos trascendió? ¿Fue especialmente importante para vos? Sí, sí, me fue muy bien con un corto que hice en el segundo año. Ajá. Muy bien. Para mí fue como muy increíble porque se lo vendí a la televisión española. Mirá. Fue como decir, ¿qué? No lo podía creer. Ajá. Había un programa en televisión española que se llamaba Versión Española, que lo conducía Tabernero, que era un conductor español bastante famoso, y que pasaban cortos. Yo ni siquiera, no me acuerdo ya cómo fue, que lo mandé o dónde, no sé si no fue alguien de Canal Plus o algo, no sé cuál fue el contacto, y que lo seleccionaron y me lo compraron. Y para mí era un corto que lo habíamos hecho en Fílmico, lo había filmado con una Volex, o sea que había tenido que desde el guión pensar cómo iba a ser el sonido porque no podía grabar sonido directo. Claro. Y entonces yo había pensado en una historia sin diálogos que fueran directos, y sí tenía música y demás. Y era una historia de 9 minutos. ¿Y está online? En blanco y negro. Sí, está en la web. ¿Cómo se llama? Se llama El cazador es un corazón solitario. Bueno, sí, si alguien que nos está escuchando le interesa es un buscarlo. Fotógrafo, justamente, mira. Sí, que captura imágenes. No, además que estímulo recibir dinero, digamos, de un primer trabajo y decir, bueno, puedo vivir de esto, ¿no? Y participó del segundo Bafisi, mira hace cuántos años ya de esto, el segundo año del Bafisi, que me acuerdo que el director era Di Tella, que había sido mi profesor de dirección también en segundo año, y gané junto con Diego Lerman, que también estaba con su corto, con La Prueba, que era un corto también de él. Uh-huh. Éramos los dos argentinos, porque en ese momento era internacional la competencia del Bafisi. Y nosotros dos éramos los dos argentinos que estábamos ahí compitiendo. Y ganamos un premio que consistía en viajar a la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Y participar de un taller. Claro. Y me cambió la vida eso, fue como un antes y un después. ¿A todo esto trabajabas mientras estudiabas en el CIEVIC? Sí, trabajaba en una inmobiliaria que se llama Chaval Cornejo. Sí, sigue existiendo. Sí, no, y que fue genial porque son de esos trabajos que te dan después mucha experiencia para escribir. Como todo sirve, ¿no? Si uno quiere. Sí, absolutamente. Pero aparte, yo tenía un trabajo que consistía en, cuando tocaban timbre, abrir la puerta y volver a sentarme. Fue, de verdad. Complejo. Sí, no. Yo creo que si tenía solo ese trabajo y no hacía nada más, iba a terminar un poco mal porque era muy deprimente. Bueno, pero te dedicaste a la observación a partir de eso. Y aparte también me permitía leer mucho y yo necesitaba estudiar en ese momento. Uh-huh. Entonces estaba todo el tiempo sentada leyendo apuntes, tocaban timbre, iba, abría, buen día, cerraba, me sentaba, seguía leyendo. Buenas tardes, seguía leyendo. Sí, y unas cuantas horas. Porque... Pero decías que te sirvió para algo en particular. No, me servía, para estudiar y también porque escuchaba muchos diálogos, ¿no? Claro. De la gente de venta. Fueron muy amorosos conmigo porque me permitieron faltar varias veces para irme de viaje a festivales. Incluso uno de los dueños de la inmobiliaria me acompañó a Argentores a recibir un premio. Mirá. Que yo gané un premio en Argentores con este mismo corto y quedaba una cuadra de ahí, de la inmobiliaria. Y me dijo, si querés te acompaño. Le dije, dale. Y entonces me acompañó. Así que... Esa es una de las cosas que tiene, digamos, el negocio, la industria del cine, que produce cierta fascinación para la gente que está afuera y poder espiar un poquito esa puerta siempre es atractivo, ¿no? Es como... Sí. Y una vez que ganaste y que salió, digamos, o sea, ganaste varias cosas con este corto. Sí, me fue bien. ¿Y ya decidiste dedicarte al cine, vivir del cine? Sí, yo, ahí cuando empecé a mover el corto y a que fuera a festivales y demás, y después de ir a la Escuela de Cine de Cuba, que hice un taller, ¿no? De un mes más o menos, pero que fue muy intenso porque es una escuela campus donde vivís en la escuela, o sea que respirás cine. Volví y en la escuela lo conocí a Benjamín Ávila,
que después, bueno, fue mi pareja, el padre de mis hijos, y en ese momento nos pusimos juntos una productora, junto con un socio, éramos 3, que es Maximiliano Dubois, y los 3 formamos una productora que se llamaba Habitación 1520, y empezamos a producir juntos cositas nuestras, pero también de otros directores, ¿no? Documentales, una ficción, mientras íbamos como... Pero cuando decís cositas nuestras, Sí. me gusta el término cositas nuestras. No, pero porque teníamos intención y Bueno, digo, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Y Digo, mirá, un documental es un largometraje, ¿no? Deja. No, sí, pero digo, por ejemplo, Benjamín dirigió publicidad, Claro. digo, y era para la productora también, Maxi produjo también publicidad, alquilábamos una habitación en la productora de un amigo que era una productora enorme que se llamaba Sudamérica Cine, y nosotros Claro. alquilamos una habitación de Por esa eso casa era enorme. habitación. No, de ahí- no, habitación 1520 es porque es la habitación en París, Texas, donde la madre se encuentra con el hijo. Ah, sí, total. Era como algo emocional, digo, nuestro, ¿no? Ujú. De los 3. Pero a eso me refiero con cositas, digo, porque todavía no eran nuestras películas. Ujú. Estábamos armándonos, estábamos tratando al principio de sobrevivir, tratando de dejar nuestros trabajos. Maxi, me acuerdo, mi socio trabajaba en Locos por el Fútbol, Ujú. por ejemplo, y Benjamín editaba, por ejemplo, fue editor de Popstar, por decirte algo, ¿no? Claro. Yo justo estaba embarazada en ese momento, o sea, nada, cosas digo que uno va haciendo y que por ahí te encantaría dedicarte al cine, pero que todavía no. Bueno, pero es como un acercamiento y un poco vivir Sí. del conocimiento que te dio una escuela de cine, tal vez. Totalmente. Y vivir un poco de eso. Sí, sí. ¿Y cuándo viene la primer peli? Y la primera película llega en el 2003, que es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es un documental que escribo y dirijo, o sea, guión y dirección con Sergio Wolf, ¿Y los que dos juntos. habían sido compañeros? Nosotros habíamos sido pareja, sí, Ah. durante 5 años, Ajá. o 4 años, perdón, 4 años. Junto con la pareja surgió la posibilidad de esta película. Él venía de la crítica cinematográfica y yo estaba estudiando cine. Y viste que los tiempos se dan como medio mezclados porque, por ejemplo, yo estaba en segundo año estudiando cine, terminé el corto y al mismo tiempo estaba filmando escenas del largo documental. Ah, ya lo que estaban pasa- planificando. Claro, porque en el 98 empezamos a filmar. 98, el 99 también filmamos y lo terminamos editando en el 2003, o sea, estrenándolo en el 2003 porque son un poco los tiempos del cine, Claro. Gustavo. Sí, así es. Así es y así seguirá siendo. Esperemos que no, pero sabemos que sí. Pero vos hay sabés- algo necesario también en ese tiempo, No, bueno, la me imagino, y maceración. me imagino que en esta película en particular también, ¿no? Mm. Porque a mí me fascinó mucho ese Ay, documental. gracias. Fue creo que la primera vez que sentí un grado de suspenso. Tiene como una curva emocional como muy marcada, ¿no? Sí. Todo lo que va pasando. Entonces me intrigaba mucho si eso fue planificado desde el principio, fue guionado desde antes, Sí. o fueron realmente, digamos, si estuvo relacionado con los tiempos de las cosas que iban descubriendo. Sí, es que interesante tu pregunta. Lo que pasó con esa película fue que nos gustaba, o sea, nos interesó la historia de Ada Falcón, la Ujú. cantante de tango, que lo que sabíamos era como la sinopsis, ¿no? Que es una cantante de tango que en el año 42 deja su gran fortuna, su carrera, que era en ascenso, era la más reconocida en ese momento de las cancionistas, y se recluye con la madre y se va a vivir a las sierras de Córdoba y se convierte en terciaria franciscana. Y bueno, no abandona los votos, no canta nunca más en público. Pero además se estaba aleja. como medio desaparecida, digamos. Claro, O sea, porque no- ella desde el año 42 que no... Claro. De hecho, lo que pasó fue que nosotros nos enteramos de esa historia, dijimos, qué interesante, empezamos a investigar. Y cuando empezamos a investigar, empezamos a escribir un guión de ficción. Y al tiempo que estábamos escribiéndolo, nos enteramos de que ella estaba viva. Ah, Dijimos, ok. pero pará, no puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde? Pero, ¿qué tiene 94 años? Sí, bueno, está viva, tiene 94 años. Entonces dijimos, no, bueno, hay que filmarla. Pero ahí ya tomaron la decisión de filmar la búsqueda. La decisión que tomamos en ese momento fue de buscarla a ella y filmarla a ella, como primera pulsión. Claro. ¿Pero Después- la encontraron inmediatamente? No, yo lo que creo que pasó fue que nosotros tuvimos esta búsqueda que filmamos, Ujú. pero en el momento no nos dimos cuenta de filmarla así.
Claro. Entonces, como que la tuvimos, no la filmamos o filmamos una partecita nada más y después volvimos sobre esos pasos. Es que A eso decir, es que la película es esto, es la búsqueda de ella, encontrarla. Claro, Que aparte era como todo lo que está habíamos narrado hecho. con la figura de Sergio casi como, Como digamos, sí, acompañándolo a él, sí. la sensación que a mí me transmitió la película era que empezaron a hacer el documental y casi como, muy ingenuo, ¿no? Lo mío, pero casi como en No, tiempo real que se la encontraron, que no pensaban que se la iban a es que encontrar. eso mismo, eso que a vos te pasa, la sensación de no puedo creer que esté vivo, fue lo que nos pasó. Qué Lo que genial. pasa es que en el mismo momento que nos pasó, no Ujú. teníamos una cámara como ahí prendida para Claro, filmarlo. Te digo que lo más difícil fue como algo que parece muy sencillo ahora, ¿no? Que fue como volver sobre los pasos y claro, decir, reconstruir esa sorpresa. pará, que decíamos, es que no hay película porque no hay nada que mostrar, porque no, la película del periodo mudo está desaparecida porque, pues se quemó, Ujú. había una película del comienzo, El Sonoro, que es la que finalmente usamos, está en recontra mal estado, le faltan pedazos, que es la de Morera, que se llama Ídolos de la Radio, que es del año 36. Después, fotos de ella, la casa, todo lo que queríamos como tratar de No registrar. De estaba. ella no estaba, estaba desaparecido, estaba perdido, Y no había además, y la familiares. historia de amor también, que eso es como, ¿cómo la reconstruís? Más que... Totalmente. Entonces dijimos, bueno, es que no hay nada. Y dijimos, bueno, es que la película es eso. Claro. Pero darnos cuenta de la película es todo eso que no está, hoy parece sencillo, digo, tenemos como el diario el lunes, pero en ese momento nos costó darnos cuenta de que esa era la película. Pero qué bueno que lo encontraron, porque realmente el momento de velación, del encuentro es... Y de- bueno, porque es un amor también para mí, porque nosotros tuvimos mucho tiempo ahí en el Ujú. convento, que era un geriátrico, Sí, de las monjas de San Camilo, que eran divinas, aparte de ellas, y nos atendieron muy bien, nos trataron muy bien, y nos permitieron filmar, o sea, un montón de cuestiones que por ahí, viste, no ujú. podían habernos dicho que no Claro, claro. también. Nosotros íbamos preparados a todo, ¿no? O sea, a treparnos a un árbol y filmar las manitos de ella cerrando los postigos de la ventana. Más o menos, siempre pongo ese ejemplo porque era lo que pensábamos, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, nos colgaremos a un árbol y filmaremos desde ahí la ventanita Claro. donde ella duerme. Pero la verdad que, bueno, para nuestra sorpresa no nos fue tan difícil llegar y que nos permitieran entrar. Sí, bueno, ella estaba obviamente, también por la edad, fueron muchos años de ostracismo, ¿no? Entonces ella Claro. estaba como muy cerrada a contarnos y nosotros lo que queríamos también es que ella tuviera como la certeza de que o sea, de que supiera bien lo que estaba sucediendo. Y es increíble porque nos hablaba, por ejemplo, de Gardel como si yo te hablara, no sé, o Para, sea, claro, porque aparte el dolor que debe haber tenido esta mujer para tomar esa decisión, pasar a ese ostracismo, ¿no? sí, total, Eh, sí, entonces de sí, repente tener que reconectar con todo eso después de años y años, décadas, sí, ¿no? Sin sí, aislada de todo eso, pero claro, debían sí, ser sus recuerdos, sus últimos recuerdos de ese mundo. tremendo, No, me sí. encantó, me encantó. Y qué curioso esto de que la habían pensado como una ficción, o sea, la habían planeado juntos y la idea era dirigir Sí, juntos una ficción de esto. sí, 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 sí. Nosotros escribimos juntos el guión y en principio lo que empezamos escribiendo fue una ficción. Qué loco. De hecho, investigábamos para escribir, no para, por eso te digo que por ahí el documental llegó porque era más, se impuso, Claro. en realidad. Pero la idea primera era la de ficción, porque aparte yo había estudiado yo había hecho un corto de ficción y había estudiado cine para hacer ficción. Nunca me imaginé que iba a ser documental. Después me encantó, el documental me atrapó. ¿Y qué pasó con la película? ¿Se estrenó comercialmente? La Porque en una película se época donde... estrenó y llevó casi 30.000 Un espectadores. montón para un Que para la época. documental. No, porque aparte en ese momento no había circuitos donde se mostraba, por ejemplo, como en el Malva ahora, una o Eso, dos veces claro, por semana. claro. Era todos los días, las 4 o 5 funciones diarias. ¿En Y el Malva era no, también? no, 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 Ah, el Malva todavía no ah, existía. ajá, La estrenamos en el Cine Cosmos y en ajá, el Tita Merelo, que en paz mira, descanse, que ajá. ahora es, no sé, en qué se convirtió. La estrenamos en esas 2 salas y da la casualidad que las 2 salas tienen escalera. Entonces había mucha gente Gente mayor muy que... mayor a la que subían en una silla. Ah, qué No, no, loco. impresionante. Yo tenía que haber filmado eso porque era otro documental, como lo Claro. que pasaba con la gente, ¿no? No, fue como de una satisfacción enorme, aparte, fue un trabajo que a mí Y qué me dio lindo, ¿no? muchas Que gratificaciones, pase sí. eso con una primera película, además. Es como muy fuerte. Sí, 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 la verdad que sí. Y ahí ya empezaste a pensar en un segundo largometraje, Sí, pero ¿pensabas en ficción
Porque después vino otro Vino documental. otro documental, sí. Que Ella quedé atrapada en el universo documental. ¿Pero porque te encantó o...? Sí, no, porque la verdad que también sentí como... Leí una noticia en el diario y dije, ¿qué es esto? No puede ser. Que es el de Siqueiros. Que sí, que leí la noticia que leí, le había escrito Alberto Giudici, que ahora en la actualidad es un gran amigo, quiero muchísimo, y en ese momento, bueno, no nos conocíamos. Yo leí la nota y lo primero que hice fue llamarlo y entrevistarlo. Alberto es crítico de arte, y él había sido aparte alumno de Castagnino y había participado de un principio de restauración del mural en el año 62. Y bueno, escribe una nota en un diario y en una revista que llamaba El Arca, que era una revista de arte plástico, denunciando el estado en el que estaba el mural, que estaba cortado en partes. Adentro de un container. Y guardado dentro de, creo que 5 o 6 contenedores, claro, en un campo al aire libre, ¿no? Bajo la lluvia, temperaturas, digo, súper oscilantes, sí, así, sí, bajísimas temperaturas y altísimas, verano, invierno, claro, adentro de esa chapa. De la obra en sí misma y el valor de la obra de un artista como Siqueiros, todo lo que representaba, todo lo que fue en esa época. Sí, era muy simbólico también, ¿no? Por otro lado, porque estamos hablando plena década menemista, claro, y era una obra que tuvo una obra faraónica para sacar esa obra de la casa, porque no solo era el centro, eran los cimientos de la casa. Claro. Era como una especie de útero, ¿no? O sea, era el sótano de la cocina. Mirá. Y ahí se había pintado el mural. Y el mural ocupaba el 100% del espacio. Pisos, paredes, techo. O sea, lo que tenía de maravilloso es que uno entraba y estaba adentro de la obra. O sea, formabas parte de la obra. Sí. Y estaba siendo observado por un montón de mujeres desnudas que se pegaban a esas paredes, se apoyaban como si fueran una bola de cristal y te observaban, ¿no? Y había todo un juego de perspectivas, bueno, increíble. El mural lo pintó no solo Siqueiros, que era como una especie de maestro para el resto de los artistas plásticos, sino que también participaron Berni, Spilimbergo, sí, Castagnino, sí, yo me acuerdo que Lázaro. No lo podía creer. Sí, y todo lo que pasaba con Botana, alrededor, con todos los claro, personajes increíbles. Sí, después te voy a contar una anécdota en relación a eso, a Botana. Dale, ya. ¿Te la cuento ahora? Sí, claro. No, porque algo que a mí me pasó, que me pareció, hablando de esto que comentamos antes de lo circular, ¿no? De la vida y de las experiencias y todo está conectado, me pasó algo muy increíble, que fue que haciendo este documental, que se llama Los Próximos Pasados, me entero de la historia de Natalio Botana, ¿no? Que era el dueño de esta casa que le pide a Siqueiros que pinte el mural en el sótano de su casa. Y cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que Botana es un personaje, muy excéntrico, sí, increíble, sí, muy importante, pero también, no sé, que por ejemplo, que apoyó golpes de Estado, que se sentaba a jugar en ese sótano las cartas con el presidente Agustín Justo, bueno... O sea, es un personaje que le decían el Citizen Kane argentino, claro, ¿no? Por Hearst. Y bueno, yo estaba haciendo el documental y cada vez iba como juntando más elementos para, a ver, ¿cómo puedo decir? Nada, para atacarlo Botana de alguna manera, ¿no? O sea, con fundamentos, porque... Claro, como que tenía varias caras, digamos. Claro, o sea, porque leía todo esto y aparte había investigado bastante, había leído unos cuantos libros sobre Botana y lo había entrevistado a Álvaro Aboz, que es un especialista aparte del tema, y bueno, me parecía súper interesante, pero también me parecía un personaje un poco nefasto. Y resulta que cuando estoy en medio de esta investigación y estoy filmando ya prácticamente la película, me entero por mi tía que mi abuelo, que había peleado contra Franco en España y era republicano, lo habían mandado a un campo de concentración en Francia y de ahí había logrado venir a Argentina en un vapor que se llamaba Masilia, que llega en el año 39, cuando se termina la guerra, ¿no? La Guerra Civil Española. Y que estando en el puerto de Buenos Aires, mi abuelo y otros intelectuales españoles, mi abuelo era herrero, no era un intelectual, pero el resto sí, querían bajarse en Buenos Aires y el presidente del momento no los dejaba, que era un presidente de facto, y Natalio Botana se impuso ante esa como normativa y dijo, no, tienen que bajar y yo me voy a hacer responsable y yo los voy a cuidar, y durante un tiempo largo les dio comida, trabajo, casa, por la borda, y dije, pero te das cuenta, todos intereses personales, listo, nada. Y a partir de ese momento Natalio pasó a ocupar un lugar maravilloso, pero bueno, Natalio terminó siendo
Después hay otra anécdota que me gustaría contarte, que te dije antes también que te iba a contar, que es que cuando empecé a investigar también sobre la película de Ada Falcón, Yo no sé qué me ha hecho tus ojos, mi mamá, que ya conté que era artista plástica, cuando yo era chica me llevó en alguna oportunidad, un par de veces, 2 o 3 veces, a la casa de una profesora en Martínez, donde ella tomaba clases. Ujú, Yo, como tenía 7, 8 años, me dejaban pintando con la mamá de esta señora, que era una mujer que debería tener en ese momento 70 más o menos, ¿no? ujú. Entonces yo me acuerdo que me daban un libro de Miró y yo copiaba Miró, bueno, esas cosas, yo qué sé, para que me entretuviera. Y esta señora me daba un té con unas masitas, era amorosa. Pasa el tiempo, yo empiezo a dirigir la película sobre Ada Falcón y mi mamá me dice, pero Ada Falcón era la amante de Canaro. Y le digo, sí. Y me dice, ¿vos no te acordás que mi amiga que me daba clases era Irma Canaro, la hija de Canaro? No, Le digo, no te puedo creer. Entonces empezamos a investigar un poco, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que Irma era la hija de Canaro, que ya no la veía hace un montón. Mi mamá la llama, se entera que había fallecido en un accidente. Pero lo más interesante es que lo que yo descubro es que con quien yo tomaba el té con esas masitas y pintaba era la mujer por la que Canaro deja a Ada. no. Sí, que se llama Irma, ¿no? Que es la mamá de estas chicas de... Qué misterio, ¿no? Habrá Pará, como... no, y cuando se estrena la película, se Ajá. estrena el Tita Merelo, que es de la familia de Canaro. Entonces después me entero de que hubo una charla familiar entre ellos, que es la familia Suñé, que son dueños de muchos cines, para hablar de este tema de, bueno, ¿qué hacemos, no? Una película que ataca al abuelo de alguna manera. Claro, No lo claro, ataca, no lo ataca, claro. pero... Pero serán fantasmas que se están, digamos, confabulando para... Y yo creo que Este, nos acompañan, eso seguro. claro. Sí, los tenemos Digo, por porque acá son alrededor. historias, o sea, terminaste tomando historias que por algún lado, aunque sea inconscientemente, están relacionadas con tu historia. Sí, yo creo que si uno presta atención y escucha mucho al Ujú. resto y escucha las historias, a mí me gusta mucho hablar con mucha gente y que me cuenten, en algún lugar encontrás estas causalidades. Claro, como que hay, Están, pero claro. pasa que a veces no Uno no tenés las el tiempo, registra ¿no? o tal vez Sí. las registra inconscientemente y es lo que te lleva a tomar determinadas Y decisiones, bueno, ¿no? por algo también inconsciente, ¿no? Por Claro, algo digo, uno elige ciertas historias y no otras. claro. Hay ahí algo germinal, ¿no? Que se va construyendo y que por ahí va un poco por debajo y que no llegas a darte cuenta conscientemente. Ahora, y después de estos dos documentales venías como acumulando ganas de hacer ficción. Pasó un montón de tiempo, pasaron como 10 años. Ujú. Y en el medio de eso, bueno, produjimos con la productora bastantes documentales, Infancia Clandestina también, Claro que fue muy con exitosa, aparte, Puenzo, en su sí, momento. sí, sí, sí. Y ¿Y bueno, ahí y ahí la cómo conocí a Natalia. participabas? Ahí fui productora de Ajá. infancia. Benjamín, que era mi socio y que había sido el padre de mis hijos, en ese momento estábamos juntos todavía, era el director, o sea que también participé de todo el proceso de escritura, ¿no? De manera indirecta, pero Claro. viste que le podemos preguntar a tu mujer si quiere estar al lado del artista mientras se produce la obra, es también gran parte Ni de la hablar, construcción ni de eso. hablar. Así que, Yo a veces cuando hablo de las obras de mujer, hablo en plural. claro, claro, Y claro. jamás es artista plástica, imagínate, Claro, yo soy un desastre, claro. pero no sé, hay Sí, algo pero que uno siente que le pertenece. hay un acompañamiento ahí también, ¿no? Y sostener al otro, yo qué sé, él también fue igual conmigo cuando yo hice Gilda, que él fue productor y yo dirigí, o sea, en ese sentido ¿Y era siempre la primera ficción Sí, importante que hacían en la productora? infancia sí, infancia clandestina sí. Sí, en realidad la primera ficción 100% de la productora fue Gilda. Ah, Importante, ¿no? O claro, sea, grande en claro. términos de producción, porque Infancia es de Habitación 1520, es coproductora con Puenzo y Puenzo, que es Ah, ok. historias cinematográficas, es mayoritario. ¿Y cómo llegó Gilda? Y bueno, Gilda llegó porque con Nati nos conocimos y estábamos en el Festival de Cannes y ella me dijo que había visto el documental de Ada Falcón y me dijo, bueno, si tenés en algún momento algún proyecto o algo, mostrámelo. Mm. Claro. Y entonces yo dije, Natalia Oreiro está diciendo que le gustaría trabajar conmigo. Bueno, me encantó la posibilidad y medio como al mismo tiempo, o no sé, no me acuerdo ahora cómo fue, pero yo escuchaba, tenía un CD de Gilda y lo estaba escuchando y me puse como a analizar la letra
de uno de los temas, que es No me arrepiento de este amor. Dije, qué increíble, porque hasta es medio tanguero, ¿entendés? O sea, es tan melancólica la letra que podría ser un tango. Yo, como me gusta mucho el tango, también Claro. tengo todo ese Esa background. mirada. Claro, entonces dije, qué raro, pero ¿quién es el autor de eso? Porque cumbia me llamaba la atención, ¿no? Y vi que, bueno, investigué brevemente y vi que ella era la autora de música y letra, junto con Toti Jiménez, pero de ese tema solo ella. Y me pareció increíble. Y dije, pero, a ver, y me sabía lo que sabe lo que sabía por ahí la gente en Claro. términos generales, ¿no? Que era una cantante de cumbia, que había muerto muy joven en un accidente y que se la consideraba una santa. Eso. Pero había varias personas como intentando Bueno, agarrar esta historia. Sí, cuando la fui a ver a Natalia con el proyecto, que nos juntamos a tomar un café y a que yo le contara, yo dije, mira, me gustaría tratar de hacer esta película, la de la historia de la vida de Gilda. Me dijo, me encanta, pero anda a conseguir los derechos. Claro, ya venían intentando con varios. A ella le habían alcanzado un guión o dos. Sí. Y durante como 10 años se habían estado tratando. Y entonces, bueno, fui a hablar con los abogados del hijo de Gilda y ahí me enteré como que era heavy. Era muy complicado y estuve esperando casi un año para conseguirlos de esa manera. Y cuando vi que de esa forma no resultaba, no sucedía, averigüé dónde vivía el hijo y me fui hasta la casa del hijo. Y fui en 3 oportunidades, ¿no? A hincharle. A tocarle el timbre. Sí, a tocarle el timbre, sí. Sí, me enteré que vivía. Primero soñé que ella me decía que fuera a verlo el hijo. Sí, yo creo que estaba tan obsesionada ya con la historia, con hacerla y aparte yo no quería tampoco investigar tanto porque no me quería entusiasmar con algo que digo, a ver si me pasa como a todos los que intentaron hacerla y no pudieron. Claro. No quería, viste esto, nada, como enamorarte de una historia y después la desilusión de no poder realizarla. Entonces, como que, pero no podía evitarlo, ¿no? La intriga que me daba y cantaba sus temas y cada vez sabía más y bueno, estaba un poco obsesionada. Soñé que ella me decía que si quería hacer la película tenía que ir a ver al hijo a su casa. Entonces la llamé al día siguiente, una amiga de Gilda con la que ya había tenido una entrevista. Yo me entrevisté con muchísima gente, ¿no? Como a lo largo de un año más o menos. Y grabé todos esos audios, que para mí fueron muy valiosos porque después tenía no solo material para volver a buscar alguna anécdota, sino también para mostrarle a los actores cómo hablaban esas personas. Está buenísimo, claro. Y bueno, la llamé y le dije si sabía dónde vivía el hijo. Y me dijo, mira, el hijo acaba de volver hace, no sé, días a vivir a la casa en la que vivía con la madre. O sea, él, cuando la madre muere, él tenía 8 años. O sea, estabas en un buen momento casi emocional, inclusive para él, de reconexión con todo eso. Él ¿no? acababa de ser papá y decidió volver a vivir a esa casa. Encima eso. Claro, entonces yo igual le fui a tocar timbre, ¿viste? A alguien que fue papá hace 15 días. Yo, pobrecito, ¿cómo le fui a romper? Pero bueno, ahí tocando el timbre y me atendió la mujer y bueno, le expliqué todo esto a través de una reja, un par de metros de distancia, ¿no? Ajá. Le expliqué quién era, lo que quería hacer. Me dijo, bueno, déjame tus datos, no sé qué. Le dejé en el buzón, yo había preparado una notita, teniendo en cuenta que quizás no los encontraba. Y a los 10, 15 días, como no me llamaban, volví. Uy, perdón, me dijo, ella es una divina, Brenda, se llama la mujer. Perdóname, no, al final, lo que pasa es que tenemos la gorda que es chiquita. Le dije, no te preocupes, pero mira, te traje mis películas. Entonces le pasé mis 2 documentales. Y la tercera vez le llevé, Natalia grabó especialmente para él, para que le lleváramos una versión de, yo no sé qué, de cualquier cosa, se me mezclan las películas, los temas, de No me arrepiento de este amor, y le escribimos una carta juntas, las dos, explicándole que las dos éramos madres, como Gilda, y que nos pasaba, que sentíamos que era el momento justo para hacerla, bueno, dándote una explicación ligada a lo emocional, que era así, realmente. Sí, honesta. Y él la leyó y le gustó y dijo de encontrarnos, me dijo dónde, y yo le dije en mi casa. Dije, pensé en todo esto, dije, qué mejor abrir la puerta de tu casa a alguien ya habla mucho de vos, ¿no? Yo qué sé, sí. Bueno, y vino y fue hermoso, y me dijo, bueno, esta película la tenés que hacer vos, mi mamá está con nosotros, algo así me dijo, como muy lindo. Qué bueno. Y sí, fue hermoso, y aparte él confió mucho en mí. Y ahí arrancó y lo que se transformó en un mega éxito, ¿no? Sí, nos fue muy bien, por suerte. Y aparte, ¿sabes qué? La cantidad de bendiciones, porque realmente es así, digo, que trajo esa película no solo a mí, a mi vida, sino en general, vino como a sanar un montón de
de heridas y de cuestiones, digo, que se hicieron catarsis, ¿no? Y Que estaban por- alrededor de la historia de sí, Gilda. claro, porque fue una tragedia tan tremenda la de Gilda. Y Ujú. pensé que aparte, no, solo, o sea, murió ella, su mamá y su hijita. Y Fabricio, que es el hijo, que ahora es un hombre, ¿no? Pero para mí sigue siendo como un niño. Yo siempre le digo, ay, Fabricio es un nene. Ya tiene 2 hijas ahora, está grande. Pero Fabricio era muy chiquito, tenía 8 años. Y él, por ejemplo, la persona que lo baja del micro Ujú. es el sonidista de Mira, Gilda. Y él no volvió a verlo desde ese momento. Y wow, se volvió a encontrar en un asado en mi casa después de la película. qué bárbaro. Y fue un momento como muy mágico. Realmente casi como que todos tus inicios fueron exitosos, ¿no? Como un Ay, estímulo. gracias. No, bueno, pero es, Eh, digamos, es un dato de la realidad, porque digo, primer corto, uno de tus primeros cortos, cuando estás sí. estudiando, gana premios, después el documental, digamos, tiene como una historia que no es común en los estrenos de documentales, o sea, 30.000 espectadores, es como en esa Sí, época. sí. Y después tu primer ficción es Gilda. Ahora, si tenés que mirar para Tenía que atrás, ponerme a construir edificios, algo así ahora, ¿no? así, Como- algo que sea más rentable. Si mirás para atrás, ¿qué sentís que aprendiste? Uy, solo sé que no sé nada. ¿Qué, qué aprendí? Ay, yo siempre le digo a los alumnos que uno en esta profesión pasa de sentirse oruga a mariposa en un segundo. Y al revés también. De mariposa a oruga en un segundo. Y cuando estás trabajando con las emociones, estás todo el tiempo expuesto, ¿no? A que la gente opine, digo, que la película deja de ser tuya inmediatamente, que tiene su recorrido y vida propia y por ahí se ve lo que quisiste hacer y a veces no, o se ve otra cosa. Y me parece que en esa exposición uno a veces piensa que con las películas por ahí no estás contando nada tuyo, nada de vos. Y en realidad estás todo el tiempo exponiéndote y contando quién sos, Ujú. ¿no? ¿Y lo vas descubriendo después en el hacer o te pasa que reencontrándote con la película y escuchando tal vez esto que decías recién de que los otros encuentran cosas que vos no habías visto, Sí. te ves reflejada en eso? O sea, encontrás, te muestran los demás cosas que vos no habías visto de vos Sí, me ahí. pasa con películas, me pasa, con películas, tampoco tengo miles, pero me pasa con cosas como por ahí que ya hice hace mucho tiempo, que digo, Ujú. uy, mirá, en esta época, claro, Ahora lo me estaba entendés. pasando esto y por eso todo tiene una explicación, digo, para la gente que me conoce íntimamente Claro. y que conoce mi historia, ¿no? En aspectos, por ahí digo, que tienen más que ver con dolores, sufrimientos, bueno, alegrías, con problemas, ¿no? Que tiene todo el mundo, pero digo que eso, yo que sea, muy amigos, mi mamá, familia, seguramente tiene una lectura más Ujú. clara. Claro. Digo, porque yo también la tengo sobre eso, ¿no? O sea, yo en Gilda veo un millón de cosas que me Tuyas. pasan a mí, claro. Ujú. Mías, de reacciones, de cosas que pasaron en mi vida, digo, Es de genial que poder poner todo eso en una historia de otro, ¿no? totalmente, Porque claro. es una No, historia porque aparte, real. aparte pareciera que como estás haciendo una biopic, va a ser todo de esa persona. En Claro, realidad un montón tuyo, claro. de cómo vos entendiste que le pasó eso a esa persona. Y tiene que ver con tu mirada, ¿no? Con Ujú. la del personaje. Que es un personaje igual construido y que yo siempre digo que realidades hay muchísimas y que tiene que ver con quién la mire. Entonces, como ese prisma, ¿no? Y me parece que eso es, no sé si es lo que aprendí, pero me doy cuenta que uno está muy expuesto, ¿no? Con lo que hace, para bien y para mal. Tenía un amigo que me decía, uno tiene que hacerse cargo de las películas que hace en lo bueno y en lo malo. Que es Axel Kuchevaki. Ha pasado por aquí, ha Sí, pasado, ha Axel. Sí, pasado. sí, sí. Sí, un genio total. Lore, y para cerrar, porque da para muchísimo Sí. más, ¿cómo ves el futuro del cine? Y te dejo Qué interpretar la pregunta. pregunta como quieras. Dios santo. Bueno, hay algunos aspectos en los que prefiero no andar porque la verdad que me deprimen. El futuro del cine. No, bueno, yo digo en cuanto a las políticas y demás, me parece que veo que como que va a volver a tomar fuerza el cine. Ujú, En cuanto al futuro, ¿no? Al futuro del cine nacional, de alguna ujú, manera. En cuanto a cuestiones como más ligadas, digo, a eso, a política de Estado, ¿no? O sea, el Inca y demás. ujú. Creo, o quiero creer, no sé, no tengo ninguna certeza. No me imaginé que iba a pasar exactamente esto que pasó. Me da mucha pena lo que pasa o sea, el cine siempre fue históricamente como tan un lugar donde reflejarnos,
donde mostrarnos ante el mundo también con mucho orgullo, ¿no? O sea, y no donde sé si entendernos, ¿no? También. Totalmente, sí, pero aparte digo, como muy reconocidos internacionalmente también por nuestro cine, por nuestros logros. Viste que te contaba antes que soy fanática de las películas de la década del 30, del 40, del 50. Nosotros éramos una potencia. O sea, realmente, digo, el cine en la década del 30 y el 40 era maravilloso. Éramos una industria realmente fuerte, ¿no? Con mucha identidad nacional, con tradiciones, con cosas nuestras. Y me da pena que eso ahora no esté sucediendo. Y no sé, y quizás, no sé si va a pasar, viste que hay mucha gente que piensa que con las series y con el boom de las series va a pasar que se va a opacar el cine o que se va a cada vez ir perdiendo más. No, me parece que es lo mismo que pensaban que iba a pasar con el video. Claro. Y no pasó, ¿no? Como que el cine igual va sobreviviendo y va cambiando. Técnicamente va cambiando su forma, pero me parece que se sigue manteniendo esto del evento social de ir al cine, ¿no? De sentarse con otros a compartir. La experiencia colectiva. Exactamente, que es en realidad para mí lo más valioso que tiene el cine en ese sentido. Pero bueno, pero las series vienen a ocupar un poco el lugar, ¿no? También porque son mega producciones ahora. Sí. En algún momento era como, bueno, había un montón de directores o actores que decían, o actrices que decían, no quiero hacer serie porque nada, no es muy televisivo. Ahora ya me parece que las series tienen un grado de producción que a veces supera las películas. Totalmente. Y sobre todo afuera. Ahora acá va a empezar seguramente a pasar lo mismo. Pero no sé si compite, me parece que es otro lenguaje. Bueno, un placer conversar con vos, me encantó. Igualmente, Gustavo, gracias. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.